Así que bueno, uno de los temas fundamentales de esta semana y que vamos a hablar en la próxima entrevista, nos queda un ratito de Bonito Cuelga hasta las 4 en Sindial, tiene que ver con el mundo AFA. Una investigación muy pero muy buena que hizo un colega, sociólogo, periodista, un tipo que realmente recomendamos todos los trabajos que hace, que tiene que ver con AFA. AFA, el fútbol pasa, los negocios quedan, es de Sergio Levinsky, que está en Bonito Cuelgue. Para hablar, también veníamos hablando del caso Tevez y ahora hablando también de la AFA. Sergio, te saluda Adrián Pertoldi de Bonito Cuelgue. ¿Cómo estás? Hola Adrián, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo estás? Como siempre, un gusto saludarte, Sergio, y felicitaciones por el libro, una investigación de un año que venís realizando y desarrollando sobre el tema AFA. La primera pregunta ante un libro es ¿cómo surgió? ¿Cómo te surgió en la cabeza empezar a analizar y a investigar el tema AFA tan complejo? Bueno, primero que todo, gracias por las felicitaciones. Sí, fue un trabajo que me llevó un año, efectivamente, como decís. Y todo comenzó en realidad con una sugerencia del editor, que se llama Gastón Levín, el editor de autoría, que es la editorial que publicó este libro, después lo distribuyó también Ediciones B. Y a partir de allí, bueno, yo venía ya con un background, porque venía investigando el tema de la AFA para mi propio blog, para otros artículos, y entonces me sumergí ya en la historia de la relación de la AFA con los gobiernos de turno, que es lo que más me interesaba a mí, un poco el desarrollo a partir de la relación del fútbol con la política nacional, ¿no? Es Entonces importante. ahí me fui encontrando con distintas perlitas y especialmente me interesó la protohistoria del fútbol argentino, es decir, lo que pasó desde que el fútbol argentino comienza a desarrollarse a fines del siglo XIX y hasta que termina de organizarse entre comillas, porque hoy mismo está desorganizado, pero institucionalmente, al menos en la formalidad, el fútbol argentino llegó a organizarse más o menos a partir de los años 20. Así que un poco la idea fue tratar de investigar esto, cómo se dio esta relación. Y también a partir de ahí surgieron otros dos ejes que me parecieron más interesantes desde lo semifutbolístico o lo futbolístico. Uno de ellos es por qué la selección argentina tardó tanto en ser campeona del mundo, siendo una potencia de fútbol desde muchísimo antes. Sí, Y la con otra fiascos es como el por de qué... Suecia. Sí, perdón. No, Sergio, con fiascos como fue el de Suecia 58, Claro. hubo tantos fiascos que pensábamos que teníamos lo mejor acá y que finalmente cuando chocamos contra los europeos el resultado fue muy pero muy malo. Muy malo, exactamente, y además con bastantes errores en la percepción y en las consecuencias de esto, ¿no? Porque la dirigencia del fútbol argentino no aprendió de los fracasos. En general, la dirigencia del fútbol argentino permaneció encerrada en una idea, no se trajo buenas experiencias desde Europa, por ejemplo, no estudió bien el fenómeno de por qué perdió, y por ejemplo se dio muchas veces que la selección argentina no jugó con sus más importantes estrellas, ¿no? Esto pasó muy seguido, no es solamente de este tiempo, sí pasó también anteriormente. Vos citabas el Mundial de Suecia 58 y en ese Mundial Argentina no contó con jugadores como Sibori, Maggio, Angelillo, Di Stéfano, Rogelio Domínguez, Real, demasiada gente importante como para no contarlo. Sergio, te quería preguntar con respecto a lo que tiene que ver a AFA como institución. A veces lo encontramos con colegas jóvenes y también con mucha gente y dice, bueno, esta crisis de la AFA, la primera grave crisis que tiene la Asociación del Fútbol Argentino, y tu libro me parece que desmitifica eso porque da lugar también a entender que AFA ha atravesado innumerables crisis a lo largo de su existencia. Digamos que la que está atravesando no es la primera, sino que es la suma de muchas, digamos, que se fueron acumulando en el siglo XX. Totalmente, por supuesto. Sí, el libro trata mucho de eso, cuenta varias de las crisis, y la mayor parte de las crisis que tuvo la AFA en su historia, que fueron muchísimas y muy graves. Tal vez esta puede ser que sea más grave nada más que en cómo terminó, en el sentido de que la intervención antes siempre fue una intervención puramente estatal, y ahora tiene visos de FIFA, pero es nada más que eso, lo único que cambia. En todo lo demás, la crisis que atraviesa en este momento la AFA es una crisis que ya ocurrió otras veces y que en general tiene relación con el reparto del dinero, con la lucha entre grandes y chicos, que en realidad es una lucha que estuvo congelada 35 años con el Grondonato, pero es una lucha que ya venía de muchísimo tiempo atrás. ¿Qué rol, Sergio, tiene en tu libro, para aquellos que lo quieren leer y que todavía no lo tienen, Julio Grondona? Digamos, ¿cómo trabajaste la figura de Grondona? Bueno, yo traté de trabajar la figura de Grondona desde un punto de vista mucho más institucional que personal, más allá de que yo tengo inclusive en lo personal muchas experiencias muy duras con él. Algunas las cuento en el libro, otras no, pero creo que lo importante para mí fue tratar de mostrar un Grondona mucho más ligado al poder, mucho más ligado a la relación con los poderes de turno, que el Grondona personal, ¿no?
Y creo que ahí me parece que es muy importante lo que señalaba antes acerca de que la función de Grondona terminó siendo, no creo que fue algo pensado, pero terminó siendo un congelamiento de la crisis que él heredó, ¿no? Es decir, de la crisis más, por decirlo así, más estructural, que era la crisis que el fútbol argentino ya traía hasta 1979, la crisis de esta lucha que decía antes, ¿no? La pelea de los grandes con los chicos, el reparto del dinero, se suma a partir de los años 60, 70 la televisión, empieza a ser importante el tema de los derechos. Entonces, como Grondona utiliza un nuevo sistema, que es el sistema de las prebendas, el sistema de los anticipos para esclavizar a los clubes, mantenerlos absolutamente amarrados, esos clubes no tuvieron esas luchas en ese tiempo, porque no la necesitaron. Y además, Sergio, además, Sergio, me parece un elemento, que un personaje que vos incorporás, que es el caso del expresidente independiente Javier Cantero, en el cual también hay una hipocresía muy grande del Estado, porque el Estado también lo cobijó a Cantero o con supuestas reuniones, tratar de ayudándolo, y que finalmente era todo mentira, porque finalmente lo terminaron dejando solo. Más allá que Cantero cometió equivocaciones como presidente independiente, creo que es una figura también paradigmática para entender el poder de AFA, ¿no? Como alguien que trata de hacer algo distinto por un camino inverso al que hacen todos los dirigentes restantes, ¿cómo termina? Sí, exactamente. Es muy bueno lo que apuntás, porque Javier Cantero es una contraposición a Grondona, pero que termina siendo un mensaje bastante duro para el fútbol, que es que no se puede ser como Cantero, ¿no? Si sos como Cantero terminas mal, si somos como Cantero seguramente los poderes de turno van a tratar de utilizarte. Esto que yo comento, por ejemplo, en el libro, que lo cuenta él en realidad, ¿no? En el libro, acerca de que el día de la presentación de AFA Plus, él tenía un asiento asignado con su nombre. No es que él se pudo sentar donde él quería, él tenía un asiento al lado de Grondona para que las cámaras de televisión lo tomaran como alguien que lucha contra la corrupción y está en primera línea. Es decir, hubo una utilización de Cantero. A Cantero todos los dirigentes dentro y fuera de la AFA le decían al oído: terminá de quejarte y decir lo que estás diciendo, porque vas a quedar solo y porque no sos el Quijote acá, todos estamos embarcados en la misma y tenés que formar parte del sistema o te tenés que ir. Es decir, esto fue Cantero. Yo siempre digo que Cantero no solamente tiene una lucha contra la violencia en el fútbol, las barras bravas, que es lo que la mayor parte de la gente relaciona con él, sino que Cantero tiene otro elemento muy importante, otro hito dentro de la dirigencia del fútbol, que fue publicar la lista de los porcentajes de pases reales de sus jugadores. Cantero a los socios de Independiente les daba un código, con ese código los socios de Independiente podían entrar a la web, a internet, y ver cada uno de esos jugadores a quién pertenece el pase real, cosas que todos los clubes disimulan, tratan de tapar, y Cantero lo hizo también. Entonces, claro, Cantero no servía para este sistema. Cantero debió ser expulsado de este sistema, más allá de los errores que vos bien señalás, y yo también creo que cometió en la administración y en la desesperación por no descender. Hubo una cantidad de errores muy grandes que cometió, pero Cantero intentó salir de este sistema, buscar otra manera de administrar, y el sistema no le permitió. Buenas tardes, Sergio, Iván, Alexis, Jorge. Hola, Sergio. Buenas tardes. Sergio. Iván Alexis Nordi te saluda. Te quería consultar respecto a esta. La intervención de esta vez es de FIFA, pero ahí el Estado también está bastante metido. Sí, por supuesto. Esto es una intervención, creo yo, en este momento al menos 70% Estado, 30% FIFA, ¿no? Es más del gobierno que de la FIFA, en realidad. Y lo que hay que tomar en cuenta es que el gobierno no es nuevo en el ambiente del fútbol. Es decir, Mauricio Macri y muchos otros socios de Mauricio Macri, como Marín, por ejemplo, que es el que dirige Fútbol para Todos, y gerenciador de Racing, en el llano, entre comillas, llano, porque Macri nunca fue llano, pero digamos fuera del poder político, sí dentro que es el poder empresarial, Macri y Marín formaron parte de un intento de privatizar el manejo del fútbol en los 90. Es decir, la introducción de las sociedades anónimas en el fútbol. En aquel momento fueron resistidos por la gente, por los socios, por los hinchas, y no pudieron colar el sistema de las sociedades anónimas. Hoy Macri en el poder político, en el máximo poder político, y con Marín en el poder político, ellos intentan otra vez, por la vía más fácil, que es la del poder real, meterlo de las sociedades anónimas. ¿Cómo las meten? Creando la Superliga, que mucha prensa dio por muerta, y en realidad jamás estuvo muerta, sino que en el caos que fue aquello, en el que Moyano formaba parte en contra desde otro lugar, lo que hizo Macri fue suspender y congelar eso por un año, que es lo que pasa ahora, para después cargar con la Superliga, porque de fondo lo que termina pasando es un poco lo que ya se ve incipientemente, que es
que a Macri no le interesan los clubes chicos, a Macri le interesa nada más que el gran negocio del fútbol, y por eso se ahogó o se trata de ahogar a los clubes de ascenso. Y por eso, a partir de 2017, quiere implementar la Superliga con un estatuto que hay que recordar que fue votado por la mayoría de los clubes sin saber lo que votaban, tal como cuando votaron los de torneos y competencias que tampoco sabían lo que votaban. Votaron lo que le dijeron que había que votar, como suelen hacer los dirigentes. Entonces, en ese estatuto se abre la puerta a las sociedades anónimas, y esto es lo que quieren implementar cuando se pueda, a partir de que se descongele la situación. El problema que hay ahora es que ese 30% que digo yo que tiene la FIFA es el que trata de imponer un nuevo estatuto, porque Primo Corvaro, el enviado previo a los acuerdos de intervención, este abogado ítalo-suizo, que es un jurista deportivo, que mandó a la FIFA, elevó un informe diciendo con mucha razón que el estatuto de la AFA es vetusto, unitario, machista y una cantidad de cosas más, y entonces hay que cambiar el estatuto. Pero claro, la gran pregunta es, ¿estos dirigentes de ahora quieren cambiar ese estatuto o quieren mantener el statu quo? Todos quieren mantener el statu quo, y en lo posible que esta intervención termine mañana a la mañana mismo, si se pudiera. Esto es lo que está ocurriendo hoy. Es decir, que el gran tema es, los dirigentes del fútbol del llano, de los clubes, quieren terminar cuanto antes la intervención, llamar a elecciones, y en las elecciones va a volver a ocurrir aquella puja que hubo con el 38 iguales. Es decir, que es un papelón histórico. Disputándose la AFA, pero esto está congelado hasta el 30 de junio, claro. Bien. Sergio, la última de mi parte. Para darle un marco, un contexto a todo esto que estamos hablando y teniendo en cuenta toda la investigación que vos hiciste, ¿qué rol tiene la AFA en la política nacional? Yo creo que la AFA tiene un rol importantísimo porque la AFA opera como tapadera de los conflictos sociales en buena parte, porque como el fútbol es tan importante en Argentina, esta es una sociedad tan futbolizada, tiene tan en el día a día metido el tema del fútbol. Entonces la AFA opera prácticamente como un organismo de control y de relación con el poder político de turno, ¿no? Entonces ahí se articula con la AFA una relación muy particular de toma y daca permanentemente con los gobiernos a partir de esta situación. Entonces se utiliza mutuamente, la AFA utiliza a los gobiernos para pedir dinero y administrar a fondo perdido, y los gobiernos de turno utilizan la AFA como tapadera de otros conflictos. Sergio, bueno, la verdad que felicitaciones por el libro AFA, el fútbol pasa, los negocios quedan. Me da la sensación a mí que el futuro de AFA te va a dar material para, no sé, 4 o 5 libros más. Una opinión mía. Pero bueno, felicitaciones realmente por el laburo, pero muy. Nos quedaron un montón de preguntas, pero bueno, estamos terminando el programa, así que bueno, felicitaciones, recomendamos. ¿Va a haber hubo una presentación? ¿Va a haber otra presentación del libro? Sí, probablemente sí. Primero, muchas gracias por las felicitaciones, y sí, creo que va a haber otras presentaciones. No creo que en Buenos Aires, ya creo que no, pero sí probablemente haya otras en La Plata, creo que próximamente, en Córdoba también seguro, en Mar del Plata probablemente, en Rosario creo que también. Así que bueno, felicitaciones Sergio, un gran abrazo y gracias de vuelta.